Saludos alumnos del Circuito Eléctrico 1 de la carrera de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones. Vamos a comenzar a trabajar con la parte de la unidad 3, que es circuito de corriente alterna. Los contenidos que tenemos son la introducción, la corriente sinusoidal, fasores, ecuaciones polares, aplicaciones prácticas de corriente alterna y fuentes de generación de corriente alterna. Tenemos que la corriente continua, esta no varía en el tiempo y siempre es positiva. Tenemos la parte de la corriente alterna, esta sí varía en el tiempo, va variando en el tiempo en la parte de mayor voltaje o de mayor corriente a menor corriente. Por eso se llama alterna porque está alternando entre la parte positiva y negativa. Tenemos los valores para la corriente alterna, que produce una resistencia con un efecto de calentamiento en la parte de la corriente continua. Donde podemos trabajar la parte de corriente y voltaje, donde tendríamos la corriente máxima y la parte de voltaje máximo. Tenemos que son cortocircuitos de corriente alterna, es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección de flujo de electrones va y viene, de intervalos regulares en un ciclo, la corriente fluye en línea eléctrica y la electricidad dispone normalmente en las casas procedentes y esta puede ser de entre 50 y 60 hercios. Aunque en Nicaragua, si no me equivoco, trabajamos a 60 hercios, entre 50 y 60. Acuérdense que la corriente continua, esta no varía en el tiempo, mientras que la alterna sí. Quiere decir que nosotros, la energía que recibe nuestros hogares es energía alterna. Tenemos un circuito donde tenemos una E, que es una fuente de voltaje alterna, una resistencia corriente, y tendríamos que, para calcular la corriente en el circuito, aquí, tendríamos la ley de Kirchhoff, el voltaje, donde tendremos que la fuerza electromotriz sería la I, que sería la corriente por la resistencia, donde E, como está alternando, sería igual a E sub 0 por el coseno de WT. ¿Qué sería la energía angular o momento angular? Depende si lo miramos como físico o como matemático. Tenemos que la corriente con respecto al tiempo igual a E sub 0, la resistencia por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Y tenemos las diferentes fórmulas donde nosotros podemos encontrar cada uno de ellos. Tenemos también que las formas en que va trabajando el voltaje y la corriente con respecto a tenemos la parte, entonces imágenes donde pueden ver la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Tenemos que las ondas sinusoidales, frecuencia y fase, donde podemos ver el voltaje con respecto al tiempo, sería el B inicial por el seno de la frecuencia angular, y la señal más utilizada en la expresión matemática para la parte de los senos, donde están los tipos de onda. Tenemos también la parte ya comenzando a trabajar con la parte de fasores, porque la parte de fasores también me trabaja con la parte de corriente alterna. Y en el folleto que yo les seleccioné es este mismo, donde pueden ver más información de ella. Tenemos que la corriente y el voltaje pueden ser representadas por medio de vectores bidimensionales llamadas fasores. Y es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación de forma que la suma de varios fasores pueden representar magnitud y la fase. El fasor está viendo la parte imaginaria de
un circuito, de una oscilación o de la corriente alterna, porque acuérdense que esta está oscilando. Tenemos un diagrama donde puede trabajar la parte de los fasores, donde tenemos un circuito de RLC y donde puede estar trabajando el fasor con respecto a la resistencia, al inductor o al capacitor. Tenemos la definición de un sinusoide, que sería y igual a A por el seno de la frecuencia angular más el ángulo, y una imagen de cómo este está trabajando generando las ondas sinusoidales. Para que miren, seguimos trabajando también la parte de fasores y cómo esta puede ir con respecto al tiempo, que también se le llama representación fasorial o de Fresnel. La representación del voltaje, tenemos un fasor de corriente, un fasor de voltaje, para una velocidad inicial por el coseno de la frecuencia angular con respecto al tiempo y una resistencia. Tenemos que un fasor de longitud B sub 0 y una frecuencia W tiene un componente en X y igual que un voltaje en corriente alterna. Un fasor puede ser similar y representar la parte de la corriente. Y tenemos que el ángulo entre los fasores de voltaje y corriente es el adelanto o retraso entre la corriente y el voltaje que haya entre ellos. La relación de fase sería ángulo, para el adelanto sería el voltaje T por el coseno de WT más el ángulo. Para el retraso sería B igual BP por el coseno de WT menos el ángulo. Para adelantar se suma y para el retraso se resta el ángulo. Tenemos la parte de los leyes de circuito, donde puede trabajar la parte de fasores, en la parte de ley de Ohm, la parte de impedancia y las leyes de Kirchhoff. En cada uno de los principios que estuvimos viendo en la unidad pasada, tenemos la parte de ecuaciones polares o coordenadas polares, que también puede trabajar la parte, igual que la parte de fasores. Tenemos el sistema de coordenadas, tenemos que este tipo de representación son los puntos del plano que tienen asociados coordenadas, su distancia del polo y el ángulo al eje polar. A la distancia que se suele llamar radio se designa por la letra R o la letra griega ρ. La gráfica de la ecuación polar RF sub 0 es el conjunto de puntos en X y Y, para los cuales X igual a R por el coseno del ángulo y Y igual a R por el seno del ángulo, donde RF sub 0. F con respecto al ángulo. Entre otros términos, la gráfica de una ecuación polar es una gráfica de plano X y Y de todos los puntos cuyas coordenadas polares satisfacen la ecuación que tenemos anteriormente. Tenemos el área de una región en plano de coordenadas polares y donde se puede trabajar con ella. En la fuente de generación de corriente alterna, tenemos la parte de, lo primero, tenemos la energía solar, donde puede trabajar la fotovoltaica y la fotocelda o celdas solares, que es una de las más utilizadas. Tenemos la parte de la eólica, que trabaja con los vientos, se pone en las partes más altas para que los vientos puedan hacer que una turbina pueda rotar, un rotor, y esta me pueda generar corriente alterna. Tengo las de onda, también las de mar, que son también para lo mismo, para que me pueda generar corriente alterna. La geotérmica, que acuérdense que esta trabaja con el calor que sale de los volcanes. Está la parte de biomasa, que se utiliza en el campo con los excrementos, todo tipo de excrementos, y este me genera un tipo de energía. Y la hídrica, que la puedo poner en los puentes, discúlpenme, no son en los puentes, se pone, se hace represa para que esta me pueda hacer generar o hacer rotar turbinas o rotores para poder trabajar y hacer que se haga la corriente eléctrica. Muchas gracias.